Mi nombre es Juan José López, yo soy miembro del colectivo Atractor. Atractor es un colectivo multidisciplinar, pero que sale desde las artes y actúa como una especie como de puente que problematiza eh, diferentes disciplinas y campos de investigación, pero desde las artes. Sí, funciona como un puente entre, como nosotros estamos en las artes, sí, construimos un puente para llegar allá y ver qué hay y traemos lo que nos parece que podemos decir nosotros de eso. Yo no soy tanto de presentaciones, pero esta vez lo intenté. Eh, nada. Y hay una cosa que he descubierto con el tiempo y que me gusta, y es que, nada, yo digamos, salí de estudiar artes y no me gustó mucho. Comencé a trabajar en la industria, como haciendo cosas industriales, moldes y un montón de cosas, y máquinas. Y después conocí los laboratorios de arte y ciencia de plataforma. em, y ahí armé un colectivo. Y ahí fue cuando dije como, pues que es lo que más me gustaba, era trabajar en grupo y trabajar con personas que venían de otros lados y que me podían enseñar cosas. Y descubrí que el aspecto pedagógico es lo que más me gusta, ¿sí? Y hay una cosa que sí es muy importante, y es bueno saberlo, y es que estos intercambios pedagógicos, eh, digamos, cuando hablamos de arte, ciencia y tecnología, que eso es como en lo que estamos, siempre han estado presentes. Siempre la enseñanza entre personas de los grupos que están investigando algo es muy importante. Y esta obra es muy importante, esta que les estoy mostrando de Jan Tingley, un artista suizo, escultor, que utilizaba el detritus de la sociedad para hacer cosas, que hablaba sobre la sobreaceleración de la producción en los 40 a los 60 después de la guerra. Esta obra tiene un significado muy grande porque esta es como de las primeras en las que se documentó la colaboración creativa entre un ingeniero y un artista, un escultor. Los dos construyeron esta obra de principio a fin, estuvieron trabajando desde la concepción, la construcción y la autodestrucción, porque entonces esta es una obra que se destruye, que es efímera. Em, y, y es muy interesante esto porque, claro, Jan Tingley estaba hablando de la autodestrucción. En ese momento todo era muy fatalista, digamos, hay un momento de abundancia, pero desde el arte se estaba hablando de una sobreproducción que iba a ser muy problemática, ¿sí? Y pues aquí estamos, ¿sí? En un problema muy grande. Y es muy interesante que esto lo hicieron, pues, entre un artista y un ingeniero, ¿sí? Una persona que era chatarrera y otra persona que sí era ingeniero, ingeniera. Em, y pues nada, ahí está Jan Tingley soldando eso. Además de que pues tiene mucho que ver con esa sensación pues de posguerra, que es lo que llaman la aniquilación de la razón, Ujú. que era básicamente después de la Segunda Guerra Mundial que pasó toda esa, pues que se usó básicamente la ciencia y la ingeniería para acabar con otros seres humanos hasta el punto que llegaron a hacer dos bombas atómicas sobre población civil, básicamente en Hiroshima y Nagasaki. Pues justamente es muy diciente como esta máquina que se autodestruye porque es justamente la aniquilación de la razón sobre sí misma. Y es de decir, como ya no podemos confiar en esa ceguera de que el conocimiento técnico siempre va con esta parte política, ¿no? Exacto. Ujú. Y pues lo chévere es que fue esa unión de campos que hizo que se racionalizara eso de esa manera. Porque claro, digamos, dentro de la ingeniería, y eso pasa mucho y todavía hay muchas escuelas de ingeniería y de ingeniería informática que no tienen como ningún tipo de compás moral, ¿sí? Entonces, eso pasa mucho y eso sí está, pues no tengo las evidencias acá, pero en Rusia hay muy poca ética y en Rusia se hacen experimentos sobre animales, humanos, de todo. Digamos, después de los 90, cuando cayó el muro de hierro, se volvieron ultracapitalistas y todavía existe esa mentalidad y entonces la gente siempre se vende al mejor postor, ¿sí? Esas cosas pasan. Esas cosas pasan y por eso es que ustedes encuentran todos los tutoriales de piratear todo en foros rusos. Siempre. Porque
uno puede ir a la universidad allá y trabajar para la mafia. No pasa nada porque uno está echando código. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, sí. En términos demasiado, demasiado banales y vulgares, sí, pues, ese es mi aporte. Porque, em, pero entonces hay una cosa muy interesante y es que, eh, bueno, esto estaba pasando en ese momento con este señor. Pero había otra cosa que pasó también muy, muy importante y fue la fundación del Instituto CERN, que era como el único esfuerzo humano, ese era como el objetivo, em, que no tenía que ver con competencia entre países, no tenía que ver con economía global, nada. Era solamente un esfuerzo común que no, pues que no implicaba matar a nadie. Por eso se hizo el Instituto CERN. Y desde ahí, gracias a esa colaboración, otros laboratorios como el Bell Labs, como, bueno, ese es un poquito más menos chévere, en el MIT, ¿cómo se llama este? Bueno, pues sí, donde hacían robots y cosas chéveres, ¿sí? Comenzaban a invitar artistas para que trabajaran con ellos, ¿sí? Bueno, Caltech también, sí, como todas las cosas que pues, se desprendieron de esa cosa utópica del CERN. Em, pues sí, comenzaban a trabajar ahí porque sabían que necesitaban otros puntos de vista, ¿sí? Em, También hubo esfuerzos independientes, como el laboratorio de televisión experimental, que lo que hizo fue desplazar toda la tecnología de transmisión y de procesamiento de imágenes en movimiento hacia el público. De ahí sale Nanjun Pike. Y eso fue una escuela. Comenzó como una escuela, comenzaban a compartir cosas y como eran artistas, pues comenzaban a producir obra también. Ahí se hicieron todos esos sintetizadores de video que hemos visto, que son una chimba que ya no se pueden hacer porque pues funcionaban era con el tubo de rayos catódicos. Em, y pues nada, sí, este era como el clima como cultural en esa época, como que acabamos de salir de dos guerras horribles, estábamos en la mitad de la Guerra Fría, y la gente sentía que había mucha abundancia, pero era pues muy irresponsable. Em, digamos, eso me gusta mucho porque es como, es un hito muy, muy importante en el arte y es muy, pues me parece muy bonita la obra. Em, y hay otro colectivo que me gusta mucho, que es el colectivo que se llama Survival Research Labs. Survival Research Labs trabaja con el terror y con la guerra. Este ya viene como después de que explotó toda la cosa de la Guerra Fría, ¿sí? Y comienza a finales de los 70s, en los 80 se fortaleció mucho y pues comienza como Star Wars, la especulación sobre las armas de tecnología de punta, satelitales y todas esas vainas. Pero bueno, no salió el video, vea. Esto es lo malo de las presentaciones. Vamos a la carpeta. Y lo que me gusta de esto es que esta es la unión entre un ingeniero, pero que no estudió ingeniería, autodidacta, y un grupo de teatro y de exploración urbana. Entonces es muy interesante porque era comunicar el terror de la guerra, como todo el andamiaje que hay detrás tecnológico, y hacer una obra de teatro, pero con robots que se destruyen a ellos mismos. Obviamente esto, pues ellos no hacen performances hace rato porque, digamos, la gente ya no quiere financiar cosas en donde haya gasolina de aviones, fuego, cañones, porque sí, eran muy contaminantes los performances, eran súper contaminantes, pero bueno, eso sí, no sé por qué no tengo sonido. Ah, porque tengo el otro coso prendido. No importa. Y eso, entonces, Esto lo hicieron en Estados Unidos porque ahí es donde se consiguen los suministros de guerra. Entonces, digamos, estas personas hicieron algo muy inteligente y es que, bueno, hacían escenografías para destruir, como eso. Y em, fundaron una corporación. Es un colectivo, pero es una corporación. ¿Es una corporación para qué? Para acceder a combustibles que son ilegales, que están controlados, acceder, digamos,
hicieron un tornado de fuego y eso era con inyectores de los lanzallamas del ejército. Em, sí, eso, cosas así. Entonces, lo interesante es que es una agrupación en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Digamos, se insertaron en el ecosistema en donde solo se aceptan agrupaciones legalizadas, ¿sí? Y son, nada, pues, gente de teatro y gente que charreaba, ¿sí? Y que cogió todas esas máquinas que quedaron después de la depresión en Estados Unidos que hubo después, cuando comenzó la especulación de la Guerra Fría, cuando se quedaron sin Cuba y todo eso. Cerraron muchas fábricas y muchas cosas, porque también los japoneses comenzaron a producir más máquinas y demás, y ellos cogieron todas esas máquinas para ellos mismos y comenzaron a hacer arte con eso. Em, si estoy diciendo bestialidades, alguien me puede decir como, no, eso no fue en esa época, y yo digo, listo, ¿no? Ah, bueno. Em, pero lo interesante de esto es eso, es como, claro, esto requería mucha gente para lograrse, ¿sí? Esto no era, eran como 50 personas trabajando día y noche. Y lo interesante era que eran esas dos visiones colisionando, el teatro con la ingeniería que es consciente de para qué se crearon los tornos, para qué se crearon las fresadoras, ¿sí? Para hacer cañones, para hacer bombas. Bueno, esto sí es un poquito violento. El man se voló la mano porque hizo combustible de cohetes solo, pues sí, eso es otra cosa. Em, Esto me gusta y entonces, pero esto es porque a mí me gustan mucho las máquinas. Bueno, no miren eso, no miren eso, ya. Pero quedó bien. ¿Y uno podría asistir a estos teatros? Sí, era al aire libre. Ok. Lo hicieron en hartos países. Acá no lo hicieron. El referente para acá, ¿y por qué no lo traje a colación? Es Felisa Burstyn. Felisa Burstyn hizo una investigación de todas las cosas que sobraban en las fábricas, las utilizaba para sus obras, aprendió las técnicas que le enseñaban los técnicos ahí de las fábricas y de los talleres. Ella fue de las primeras artistas sonoras y de hecho era prácticamente industrial, ¿sí? Con una obra que se llama Las Histéricas, que eran camas que sonaban, era sonido maquínico, pero era ella sola. Era ella sola en colaboración con otros, ¿sí? Sí, qué pena ser tan gringo, pero es que no cuadraba. No cuadraba, pero sí hay muchas personas aquí en Colombia que han hecho esto mismo. Pero está bueno, también los cogí porque tiene que ver con la guerra. Y entonces sigamos con la presentación. Nada, entonces lo que les dije, nada, comencé a hacer laboratorios y obra y todo, y era, ahí se lo voy a dejar chiquito. Era eso, era como conocer el origen de las máquinas, conocer el uso de las cosas. Como estamos en Colombia, aquí no podemos ir a la esquina y conseguir un torno gratis ni nada. Aquí uno tiene que ir a la esquina y negociar con la persona por la impresora que está rota en el piso y decir como, la necesitas y el otro, no, sí, yo reconstruyo impresoras, entonces uno se la deja, pues está solo, uno se la lleva, bueno. Yo comencé a hacer eso, me di cuenta que trabajar en el grupo era lo mejor, me gustaba mucho, uno no se quedaba estancado realmente, uno sentía que estaba como, yo estaba muy feliz, estoy muy feliz todavía. Em, sí, hicimos cámaras, hicimos máquinas, hicimos de todo, yo sigo haciendo como nada, esculturas ahí con técnicas cinematográficas del antaño. Y después entra Tractor. Y Tractor tiene algo muy interesante. Y es que ya somos 4 artistas, ¿sí? Somos 4 artistas que estamos como en el núcleo. Pero hay uno que trabaja con cuerpo, otra persona que viene del sonido, otra persona que viene de la informática y otra que soy yo, que vengo de las máquinas y de lo más material. Entonces entremos a la página, porque es más fácil que hacer la presentación. Este es un colectivo que se fundó en 2017 y nada, era simplemente como gente buscando gente para trabajar. Estábamos cansados digamos, yo me quedé sin mi colectivo y estábamos cansados como de que a veces no nos daba como una sola persona para hacer un proyecto interesante o grande, ¿sí? Entonces,
desde 2017 estamos trabajando y entonces, nada. Desde 2017 estamos probando como con temas, digamos, bueno, este no es tan chévere como las cosas que uno hace al principio, pero este era sobre las abejas. Está dañada la página. Sí, este era sobre las abejas, sí, exacto. Y entonces era como sonorizar como eh, el ecosistema de las abejas y demás, ¿sí? Em, Trabajamos también con algoritmos, hicimos una exposición en el Monumento de los Héroes. Entonces lo que hacíamos era que cogíamos algoritmos y los volvíamos instalaciones audiovisuales. Y eran algoritmos que se utilizaban como en economía, no sé, que se utilizaban las consultoras de riesgos para decir como, no, aquí no se puede hacer esto, sí se puede hacer esto. O que utilizaban para hacer mármol artificial en las baldosas, como funciones como la función de Perlin, cosas así, como visibilizarlas. Entonces ahí comenzamos como, pues sí, ya no estaba como yo desarmando las máquinas y viendo cómo funcionaban las cosas y viendo cuáles eran como las implicaciones de todos esos componentes que no se utilizaban y cuál era el origen de las cosas, sino ya éramos un grupo que decía como, bueno, vamos a investigar como qué hay detrás de estos fenómenos más grandes. Y desde el inicio, digamos que se juntaron más como por ese hecho de querer experimentar, como solo experimentar o realizar más bien ideas que tenían ahí en el remojo y dijeron, bueno, hagamos el equipo para No, realizar. no, nosotros nos unimos por una causa muy chistosa y es que como queríamos hacer cosas que no habíamos hecho, entonces dijimos, no, intentemos hacer, es una propuesta muy boba, pero uno de nuestros integrantes, no va a decir quién, dijo que hiciéramos un proyector holográfico y yo dije como, ok, bueno, vamos a intentarlo. Y al final no pudimos, pero terminamos haciendo arte, nos salimos de la ingeniería porque no somos ingenieros. Pero fue muy interesante y bueno, sí, nada, hemos hecho proyectos que vamos a ver ahorita. Entonces, pues lo interesante es que estábamos haciendo proyectos sobre fenómenos muy grandes, sobre fenómenos que no conocíamos, sobre unas realidades que no sabíamos que existían. Y llegamos a 2019, hicimos un proyecto que se llamó Los Migrantes. Ese proyecto fue muy interesante porque era hablar de un caso muy específico que vimos en un libro, en el que unas aves se perdieron, unas aves que migraban de Canadá a Florida se perdieron. Había unas tormentas muy grandes en Florida y entonces hicieron todo el camino que hacen los migrantes humanos desde Colombia a Estados Unidos. Entonces fue como, está muy interesante para hablar de la migración. Hicimos entonces varias cosas alrededor de eso, pero hicimos un performance, porque era como, bueno, hagamos un performance con un performer humano y con sonido en vivo y con imágenes en vivo, pero entonces intentamos como utilizar esto como un dispositivo de empatía. Entonces era como, bueno, ¿cómo hacemos para hacer eh, un punto de vista, ¿cómo se dice? Bueno, de primera persona, subjetivo, de un pájaro. ¿Cómo hacemos para diseñar como un ambiente sonoro y visual que tenga que ver con los sentidos del pájaro? E hicimos esto. Entonces, esos sonidos como los spherics, que son las interacciones energéticas en la atmósfera y un montón de cosas. También hay mucho Foley en vivo. Y pues ahí comenzamos a investigar con radio porque hay animales que sí perciben las ondas que están por encima de diferentes rangos y entonces dijimos, bueno, esto puede ser un dispositivo como para... La tecnología la podemos utilizar para la empatía, ¿sí? Eso fue un gran descubrimiento, fue muy chévere y fue muy importante y nos comenzamos a interesar por otras cosas. Nos comenzamos a interesar ya no por cosas tan frías como, paradigmas de la matemática o de la física cuántica, sino dijimos, bueno, esto tiene implicaciones sociales, económicas, y no solamente en nuestra cultura implicaciones sociales, sino en las culturas animales, y también tiene que ver con lo geológico y con un montón de cosas, digamos, que están mucho más lejos de lo que creemos. Comenzamos a investigar sobre las nubes y sobre un montón de cosas, entonces nos dimos cuenta que
desde lo astronómico hasta lo más pequeño, todo está funcionando en conjunción para que podamos funcionar como funcionamos. Entonces, me salté una cosa, pero iba a hablar de Robert Smithson, que es un artista muy chévere, de arte de la Tierra. Pero lo que tiene Robert Smithson, digamos, que me gusta mucho, y que utilizamos como para, pues que al menos yo utilizo como referente para este tipo de operaciones en las que uno está como investigando algo que está afuera, trayéndolo como a una pantalla o a un cuarto, y es como la teoría de los no lugares de Robert Smithson, que es muy chévere. Y es como, uno no está presenciando el lugar, uno no está viendo la obra, ¿sí? La obra está allá afuera y uno está viendo son evidencias de eso. Entonces, él tenía como estas investigaciones en las que iba y hacía obras en lugares remotos o en, como este caso, una mina a cielo abierto, ¿sí? Pero pues nadie podía ir, ¿sí? Pero la obra existía en el mundo. Y cuando, pues, una cosa que decía, y estoy de acuerdo, y es que, pues, la obra de arte va a morir a la galería, va a morir al museo, porque es que es muy, muy, muy aséptico. Está apartado del mundo, ¿sí? En el cubo blanco. El cubo blanco, ahí va. Sí, entonces, digamos que son notas que uno toma, pero pues vaya, aplíquelas, ¿sí? De manera un duro. Pero es muy interesante pensar en eso, decir como la observación es más la obra que la cosa que uno está poniendo en la galería y en el museo. Y la conversación alrededor de ese fenómeno es más importante que la obra corriendo ahí todo el día. Entonces, digamos, nosotros siempre que hacemos estas cosas, hacemos talleres, hacemos charlas, para socializar. Porque, digamos, estamos hablando como de un pájaro que encontraron acá en los humedales de acá. Aquí lo encontraron en Tolemaida, de hecho. Entonces, vamos a otros lugares donde hay otros ecosistemas, otros animales, y la gente puede apropiarse, ¿sí? Como ni siquiera nosotros no estamos enseñando nada, solamente como visibilizando como un problema, y ellos pueden visibilizar otros problemas en el área donde viven, puede ser. Ojalá. Ujú. Entonces, listo. Eso era como, bueno, la tecnología se puede utilizar para la empatía, bien. Pues de nuestro lado, digamos, descubrir esas cosas no es tan fácil. Pero entonces después comenzamos a investigar, digamos, duramos como 2, 3 años investigando esto. Hicimos otras cosas, hicimos talleres de robótica, pero todo aplicado como a entender el cuerpo del otro, la presencia del otro, como la esfera de sentidos del otro. Y este es un video muy chévere que se llama, no, este no, pues Seed Image Ground, es de un teórico que se llama Jussi Parikka, y es muy interesante porque habla de la militarización de la agroindustria, de lo agro. Miremoslo un momentico porque es muy interesante. Director Andrei Tarkovsky's fondness of nature led to the practical question: how do you fabricate wind for cinema? How does wind become an image? Tarkovsky relied on motorized aerial power. The gusts were created by a helicopter well placed for this artificial effect that blows across the crop field. Around the same period, countless aerial operations redesigned landscapes, cities, and fields. Mostly these were military operations. Some were agricultural. In some cases, the two were and remain indistinguishable. Fabricating wind is close to what cinema does anyway, creating movement across vast surfaces. Airborne, the surface is a field of operations. Surveying, bombing, hydrating, seeding, replanting,
calculating, quantifying. The military history of the aerial view transforms also into guerrilla farming. What is perceived as planetary surface is transformed into synthetic surfaces with chemistry, captured as synthetic landscapes, as data. Logistics of perception is also logistics of synthesis. Many of the images in this video are from companies promoting their seed bombing services. Some are more speculative. The persistence of military metaphors is obvious, yet peculiar. Isn't there a discrepancy between the rapidity of destruction and the slowness of growth? Seed pods hit the ground. They replant and restore vegetal surfaces. We are shown airplanes and drones. They are better for accessing difficult sites, we are told. They can cover much larger areas than by foot. The scenes we have combined, juxtaposed and rearranged show the air, the ground, seeds and images. They show the air from the ground. Muy interesante porque a donde hemos llegado con los avances de procesamiento de imágenes, de vehículos autónomos y demás, es a tratar todos los terrenos como un terreno de batalla. Entonces se hace un reconocimiento, se sacan las imágenes con las alturas, se sacan, pues hay imágenes satelitales ahora para todo, y se hacen unas predicciones. Ujú. Se hacen unas predicciones con software para poder saber dónde, cómo bombardear con semillas. Y también identificar cuáles son los enemigos, que son como las malezas. Entonces, qué agroquímicos rociar. ¿Sí? Esto es muy bueno. Ese lo voy a tener de referente. Entonces, él se los pasa. Ujú. Entonces, lo interesante de eso es que decimos, ahora sí hablando de especulación, porque eso es parte del laboratorio, es como ya pues desde hace mucho tiempo el agro está dentro del, pues desde el principio está dentro del sistema económico, pero entonces como el sistema económico actual está basado completamente sobre la especulación, también se especula con las especies, se especula con las semillas, se especula con los terrenos donde se va a sembrar, y llegamos al proyecto en el que estamos trabajando ahora, que se llama Botánica Transgénica. Y en Botánica Transgénica comenzamos a pensar en esas especies que se han proliferado por todo el mundo, como el banano Cavendish, que fue diseñado para el mercado. El banano Cavendish fue diseñado para salir verde de la plantación, durar un tiempo de tránsito específico y llegar fresco al supermercado. Fue hecho para el mercado, para distribuirlo, porque antes el banano era una fruta de segunda, una fruta que siempre llegaba podrida, siempre llegaba fea, nadie la quería, y a una persona se le ocurrió y dijo, no, yo quiero que el banano sea como la nueva fruta de oro, y crearon esto. Pues no fue esto, era otra especie que ya murió porque eran puros clones. Esta es la segunda generación, y esta generación se llama banano Cavendish, y todos vienen de la misma planta, todos son clones. ¿Por qué? Porque necesitan replicar esa misma eficiencia en todas las plantas, en todos los terrenos donde hay banano. ¿Y eso en qué época fue? Esto fue en los 60s. Esto que está a la izquierda es algo muy interesante. Es algo que extraoficialmente trajeron agentes de la CIA a Sudamérica, y es un hongo que se llama el Fusarium oxysporum, y supuestamente lo querían para hacer control biológico de cultivos ilícitos. Entonces querían supuestamente utilizarlo para destruir la coca. Querían acabar con la coca. Nunca se autorizó la venida del Fusarium oxysporum a Sudamérica, pero mágicamente apareció. Pero no afectó a la coca, sino afectó al banano Cavendish. El banano Cavendish ahorita está en crisis. Ahorita hay plantaciones enteras que están muertas,
están intentando aislar el paso del Fusarium, pero no han podido porque son clones, porque son monocultivos que dependen de herbicidas que no afectan a este hongo. Entonces hicimos un video para eso. Estos son todos experimentos que vienen dentro de este proyecto grande que se llama Botánica Transgénica. Imaginemos por un segundo, por un solo segundo, que las cosas podrían ser totalmente al revés de lo que pensamos. Es decir, que no somos nosotros los que nos aprovechamos del plátano, sino que es el plátano el que nos tiene a todos esclavizados, trabajando para él, para su especie. Imaginemos por un segundo que toda esta estructura de la compañía, todo este esfuerzo, toda esta gente que trabaja para nosotros, los barcos, las acciones, las inversiones, la publicidad, todo formará parte de un plan maestro del plátano para poner a los seres humanos a su servicio. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que lleva haciendo desde hace milenios? Usándonos para que lo sembremos, para que lo llevemos de un lado al otro, a lo largo de kilómetros y kilómetros, de una civilización a otra, por los siglos de los siglos. Habría que acabar con el maldito plátano antes de que este sistema se nos salga de las manos. Listo. Esto es como un detrás de escenas. Esto es una cosa que no fue nada al fin, pero fue muy interesante. Era un tráiler. Sí, era un tráiler, literal. Era un tráiler. Pero lo interesante es que ahí nos dimos cuenta que lo que se había modificado, sí, porque sí se modifica genéticamente la planta para que crezca en los tiempos que ellos necesitan y todo. Se utiliza el Roundup, que es el glifosato, para eliminar el resto de cosas que hay en la tierra, en la maleza, para que la planta crezca solita y solamente haya eso ahí. Pero nos dimos cuenta que lo que se estaba modificando era el tiempo, la temporalidad de las plantas. La temporalidad de las plantas ya funcionaba, más que todo ahora, al ritmo del trading. Y ahora vivimos en una época en la que hay una cosa que se llama high frequency trading, que ni siquiera son personas haciendo trading, sino máquinas haciendo trading. Entonces ya no tiene que ver como qué tan rápido levanta la mano la persona en la bolsa, porque eso ya no existe, sino qué tan rápidos son los ciclos de mi procesador para que pueda hacer transacciones en nanosegundos, ¿sí? Son microtransacciones. Y entonces ahora las plantas van para allá. Las plantas ahora están dentro del stock market. El maíz, ustedes ven el stock market, maíz, la teca, que le encanta el aceite de teca, la soya, todo eso. Todo eso está ahí. Entonces ya no son plantas, ya no son de reino vegetal, son de reino comercial, ¿no? Y además que digamos que se supeditan pues a una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Algo que a mí me parece muy interesante y que me trae a colación es un poco esa historia de la quina, de la chinchona, que yo creo que es de los primeros ejemplos o como de esa lógica imperial que hay detrás de esta cosa, y es que básicamente en el siglo XIX pues se dieron cuenta que la quina era buenísima para tratar la malaria. A los ejércitos imperiales pues eso les encanta porque tienen un montón de gente por allá en las colonias muriendo a causa de malaria. Entonces quien tuviera el monopolio de esa semilla, y ahí es cuando empieza la lógica de, es que si controlamos la semilla, pues ya la tenemos toda. Y eso, en esa época estaban en los procesos de independencia aquí en Sudamérica, y pues empezaron a mandar un montón de exploradores, sobre todo británicos, que les encanta robarse todos los hijos de madre, y mandan exploradores a que agarren cuánta variedad de quina se encuentre. En últimas les salió un poco el tiro por la culata, porque resulta que ellos lo que querían hacer era llevarse la quina
Y ahí tiene mucho que ver con las migraciones también que estabas hablando. Porque era agarrarse la quina, llevársela donde si tuvieran colonias, que era básicamente India, Bengala, Tailandia creo que también, y ver cuál pegaba para tener el monopolio de la quina. Eventualmente un explorador se encuentra con una variedad que se puede cultivar muy bien, pero no le prestan atención porque el man no tenía como buenas conexiones ni nada. Eh, entonces se termina yendo con los holandeses y los holandeses dicen, bueno, nosotros tenemos una colonia aquí en Java, van y cultivan quina en Java, de ahí en adelante los holandeses tienen el monopolio de la quina. Y siempre es con estas lógicas como imperiales, o sea, yo creo que, no sé tú qué crees, pero siempre se sigue repitiendo como eso que ahorita también se discute como el plantacioceno, pero entonces empieza, todo es como esta cuestión de control no solo de la mata, sino de, digamos, las colonias, que somos el sur global prácticamente. Entonces, Sí, de ¿cómo lo acuerdo. ves? Ahí. Sí, de acuerdo. De hecho, iba para allá, ya que em, el control ya no se hace como de esa manera, como este es mi territorio, solo sembramos acá, sino estas son mis semillas que se siembran allá, ¿sí? Mis semillas se generan exponencialmente, entonces no puedes utilizar las mismas semillas de ese cultivo para resembrar. Eso es lo que pasa con las semillas de Bayer, que Bayer compró Monsanto, entonces ahora es Bayer. Ellos crearon esa degeneración está integrada dentro del ADN de la planta. Y de hecho es muy chistoso porque hablando de la guerra y todo eso, utilizan pistolas para inyectar genes, ¿sí? Y hay una cosa muy interesante sobre la agroindustria del siglo XX, y es que es después de que se comenzó a utilizar el fósforo en la guerra, el fósforo blanco se utilizaba mucho en la guerra, había un surplus de fósforo blanco y después descubrieron que las plantas podían subsistir del fósforo blanco. Y ahí fue cuando se crearon los abonos artificiales. Y entonces esto utiliza el Roundup para matar todo y los abonos para mantener viva la planta que está dentro de la tierra envenenada con el glifosato. Entonces, sí, digamos que ese dominio del que tú hablas, ahora ya viene dentro de la planta. Ya no tiene nada que ver con la tierra. La tierra no les puede importar menos. Y ese es el problema. Con la tierra no les importa nada. No les importa el microbioma que hay en la tierra. No les importan las otras plantas que para ellos son maleza. Una tierra, en la tierra, cuando hay un cultivo, la maleza simplemente es lo que crece muy rápido y uno no sabe por qué crece tan rápido y más rápido que el tomate que uno sembró. ¿Sí? Pero si uno se pone a mirar la maleza desde cerca, es una planta endémica. No es más. Y el problema es que, y está pasando algo muy chistoso, y es que como las plantas endémicas son tan fuertes, se pudieron acá en Sudamérica y en Estados Unidos ya pasó, se adaptaron al glifosato. Entonces varias especies de plantas se adaptaron al glifosato y nosotros nos interesamos en una en particular, que es el Amaranthus palmieri, que es el amaranto, que de hecho está hasta destruyendo las máquinas, porque claro, como es una línea de producción, como es esto, una fila, donde todas las plantas tienen el mismo tamaño, tienen la misma dimensión, la raíz llega hasta la misma profundidad, todo es igual. Entonces, la máquina está hecha en unas tolerancias muy específicas y cuando aparece un amaranto por ahí por el lado, que tiene una raíz súper profunda y todo, destruye la máquina que recolecta las plantas en los cultivos, en los monocultivos. Y eso está pasando. Y hay mucha gente que está haciendo como acciones terroristas muy simpáticas y es hacer bombas de semillas de amaranto y botarlas en los cultivos de maíz, en los cultivos de soya. Pues yo no he visto que eso lo hagan acá. Eso es algo como muy gringo. Y aquí se podría hacer. ¿A qué se podría Pues hacer? claro, el amaranto de donde viene. Ujú, de acá. Claro. Y pues me recuerda mucho a estos casos, digamos, que ha habido de contaminación o de fumigación con glifosato sobre población civil aquí en el Tucó, que justo hace poquito conocí a una fotógrafa y me comentó digamos, de este caso, esta demanda colectiva que se le hizo al Estado colombiano porque hicieron aspersión de glifosato en una población que se llamaba, creo que San Martín,
eh, y pues todos los efectos adversos del virus, o sea, pues toda la gente jodida. ¿Con qué? Con la excusa de, eso fue, si no estoy mal, creo que en el 2006, algo así, pero básicamente fue a una población que no se les avisó nada, o sea, ni siquiera les avisaron que les iban a pasar aviones por encima, sino que llegaron los aviones y ellos, ni idea, y después tienen todos estos efectos adversos también en la biodiversidad. Y claro, acabaron con un montón de árboles frutales que eran como la economía del lugar, con la excusa de acabar con la coca. Y pues uno vaya a ver, lo único que crece es la coca. O sea, de resto mataron todo lo demás y ¿qué quedó creciendo? La coca. Y hace poquito justo salió como lo vi en un reportaje y en cambio, que ahora quieren usar la coca como abono para los suelos que volvieron mierda con glifosato. Entonces ahí uno dice, ah, ya, entonces no servía para nada. O sea, era como esa estrategia guerrerista de como daño colateral que no les importa, Ujú. pero que en últimas los matos dicen como, pues, ¿sabe qué? O sea, el amaranto y la coca también en este caso dice, pues, coman mierda. No, o sea, ahí vamos con nuestras propias lógicas. Ujú. Sí, porque es que lleva creciendo acá millones de años, entonces pues no es tan fácil pararlas. Sí, sí, el problema es que entonces esto está pasando en el campo colombiano. Nosotros estuvimos en los llanos y ahí todo lo están comprando extranjeros. Los menonitas han comprado mucha tierra. De hecho, ahorita hay una acción gubernamental para los menonitas que están sembrando pura soya. Y bueno, nosotros sí estuvimos trabajando con una fundación que se llama Agrosavia. Agrosavia lo que hace es que quiere que se proliferen las prácticas responsables, que se hagan policultivos, se hagan chagras, y quieren demostrar que pueden ser igual de productivas que un monocultivo, de hecho más, porque son plantas sanas, son frutos sanos, no se utilizan agroquímicos, porque cada planta es una barrera para cada enfermedad de la planta que está al lado. Si tú tienes una planta de tomate al lado de una de amaranto y al lado de una de otra cosa, no va a saltar la enfermedad de planta en planta tan fácil. Esa es como, esa es una barrera biológica clásica que vienen utilizando los indígenas desde hace miles de años. El Amazonas está cultivado, el Amazonas está terraformado por las personas y pues antes de que llegaran los españoles funcionaba, ¿sí? Obviamente las comunidades indígenas tenían sus problemas, siempre tuvieron problemas entre ellas y lo que sea, como todos los humanos, pero el Amazonas funcionaba. Entonces, nosotros pues decidimos ir allá a ver cómo estaba la situación. Fuimos a Agrosavia, fuimos a los monocultivos y pues nada, nos dimos cuenta que simplemente era muy sencillo, todo en los monocultivos estaba muerto y en los policultivos había vida microscópica, insectos, pájaros, de todo, ¿sí? Y es muy chistoso que uno tenga que decir eso, ¿no? Que uno tenga que, digamos, pues que uno decida hacer una obra sobre, mira, si echas veneno en la tierra todo se muere, y si no echas veneno en la tierra, las cosas no se mueren, ¿sí? Si creas un ejército de clones, si uno se enferma todos se van a morir. Si todas las plantas tienen una variedad genética, ¿sí? No se van a morir tan fácil. Entonces hicimos una obra sobre eso. Una obra sobre el tiempo de las plantas alterado, el tiempo de las plantas ahora dentro de los tiempos del mercado. Hicimos unas cosas chistosas como unos NFTs con la secuencia genética de la soya transgénica y la gente compró eso y digamos porque eso es de propietario. El código genético de las plantas transgénicas es propietario. Si uno llega a utilizarlo, uno está violando esa propiedad intelectual y lo demanda. Entonces, pues eso es como un gesto. Es como, miren, pueden comprar el NFT con esto. Y venía con el código, con el archivo de texto con todo, la secuencia genética y bueno. Hicimos estas animaciones paramétricas en donde los parámetros de crecimiento de las plantas estaban conectados a el crecimiento, pues digamos que obviamente es aparente, ¿no? Sí se puede, y si escalamos en alguno de los casos los datos para que
alimentaran el crecimiento de las plantas. Pero entonces era como para mostrar como el crecimiento de las plantas al lado de los índices del stock market. Esa era como la idea, como O sea, ellas crecen a partir de esos datos del mercado. pues O aparentemente. aparentemente. Sí, aparentemente porque digamos hay cosas que no se pueden escalar, hay cosas que simplemente no escalan y no se ven bien. Entonces es mejor uno tomar la decisión estética y hacer que la cosa aparente lo que uno quiere comunicar. Porque los datos pueden ser engañosos y eso es una cosa que sí me gustaría hablar y es que los datos sirven mucho para uno informarse sobre un mundo que uno no conoce, sobre unos alcances que uno no conoce, pero digamos que si los datos a veces de verdad, solamente sirven para hacer un paper, donde se vean esos datos en una gráfica y eso puede ser más poderoso que ponerle los datos a esto y que no se note lo que uno quiere audiovisualmente, creo yo. Pero entonces sí, ese era como el gesto. Y bueno, esto es lo último que hemos hecho, que fuimos a grabar allá, a Grosavia y a los monocultivos, sacamos datos y construimos pues porque hay toda una tradición sobre la grabación de campo, en la que es mucho más fácil escuchar todas las especies de un bosque que verlas, porque tenemos una cosa que es un espectrograma. Si uno graba todo, uno puede ver cuáles son las frecuencias de los pájaros, cuáles son las frecuencias de las ranas, cuáles son las frecuencias de los insectos. Uno puede eliminar el dron del viento, moviendo las hojas de los árboles, un montón de cosas que no se puede hacer visualmente. Y entonces decidimos ir a grabar y hacer una composición alrededor de como la historia de estas dos semillas, así se llama, basada pues un poquito no basado un poquito, basado completamente en la historia de dos ciudades, que era ¿de quién es? No pienso de quién es. Charles Dickens. Sí. Bueno, donde describían cómo era el paisaje perceptivo de un lugar campestre y una ciudad grande. Y bueno, aquí hay otro como trailers, Ok. que está bueno. Y las dos semillas son. Soya y amaranto. Ok. Ujú. Bueno, fuimos a grabar y vamos a volver a grabar porque hay cosas muy interesantes. Y la idea es hacer un paisaje sonoro que se pueda comunicar eso. Como que la abundancia de vida es importante. Sí. Sí. Pues algo que a mí me hace mucho ruido Ujú. es, digamos, esa idea de los monocultivos de la mente de Vandana Shiva. Si han oído un poco de ella, bueno, yo creo que es filósofa, bueno, es una pensadora, digamos, feminista de India muy interesante que justo se plantea que esa lógica del monocultivo también aplica, digamos, a la manera en la que nos entendemos como sociedad. Entonces es como esa idea de que nos dicen para qué lado ir, ¿sí? Y es también como una cuestión de violencia con toda esta herencia de los imperialismos, de hacia dónde toca ir, hacia dónde el mercado nos dice, hacia dónde tenemos que pensar, hacia dónde este mercado nos dice, hacia dónde quienes manejan estos mercados y estas semillas son los que nos dicen a dónde vamos. Entonces ella
como que ve esa lógica del monocultivo en todo lo demás, ¿sí? Como en cómo están hechas las sociedades y cómo vemos el mundo contemporáneo tan grave que está. Pero lo bonito de esto es que también y el ejemplo del amaranto también es bellísimo, y es esa cuestión de que por más de que nos quieran llevar para el mismo lado, arrastrar a la misma crisis, siempre aparecen como estas pequeñas disidencias, ¿no? Y ese trabajo, pues, está bien bonito porque justo a través del audio me parece que ustedes están tratando de explorar como esas voces disidentes que se salen del monocultivo, pues, y sobre todo en términos como metafóricos, pues también es muy bello. También habla un poco de que no es como que todos vayamos para el mismo lado, tal vez sí hay como unas lógicas encima de nosotros y demás, pero siempre va a haber pequeños focos donde se están haciendo las cosas diferentes, ¿no? Y se están aprendiendo más, y pues qué bonito también conocer que lo están haciendo con estos chicos de Eurosabien. Es una reflexión bien, bien bonita que uno puede hacer. Gracias. Sí, sí, pero estamos intentando como conocer más de lo que está pasando realmente. Y pues afortunadamente vamos a poder mostrar esto ¿y qué? Y pues sí, es que es una pregunta muy, muy chiquita, pero que es muy importante. Es como, pues sí, es importante como vivir dentro de la naturaleza. Hay uno de los textos que les van a compartir, que es de Michel Serres, y se llama El contrato natural, es de 1995. Y es eso, y es que eh, igual, no importa cuánto peleemos, no importa cuánto dominemos, estamos parados sobre el mismo fango y nos vamos a terminar hundiendo todos, ¿sí? Si no llegamos a un acuerdo con la cosa que no es antropomórfica, con el antropoceno, sino con el río, con el árbol, con la montaña, ¿sí? De eso habla y es muy interesante porque entonces él investiga sobre los investigadores, ¿sí? Sobre las personas que investigan esos fenómenos y que también investigan las cosas que vienen del antropoceno y que están afectando el ecosistema. Y el llamado es muy chévere porque es eso, es como hagamos un contrato natural, un contrato con la naturaleza, ya que vivimos dentro de ella, no afuera, porque esa es una cosa que siempre, pues, desde siempre, y es que creemos que estamos fuera de la naturaleza. Sí, y es que, pues, o sea, de llegar al absurdo de tener que hacer un contrato para, Sí, exacto. para reafirmar algo que Sí. vamos viviendo desde hace milenios, pues habla un poco como de Sí. la situación. Sí, es muy grave, pero es chévere porque dice eso, es como tenemos la capacidad de cuidar, deberíamos cuidar, y que nos estamos cuidando a nosotros mismos, y ya. Sí, eso es. Y hablando un poco como de futuros inciertos, ese futuro incierto, digamos, ¿tú cómo lo ves ahora que o cómo lo ven ustedes desde Atractor, o qué conversaciones han tenido a partir de esta tecnología de CRISPR, de edición genética, digamos, se han también dedicado a pensar en ese tipo de cosas o a hacer algo a partir de eso? Pues literalmente es esto, pero sí, aplicado a mamíferos y lagartos y todo. Y más que todo, la idea es hacer personas perfectas. Entonces, pues va a ser terrible. No hay nada más que decir. Supuestamente se van a eliminar muchas enfermedades que son genéticas, ¿sí? Eso va a pasar, ese es el lado bueno. Pero obviamente, mientras esto lo sigan desarrollando las potencias que están a cargo de estas cosas y sigan intentando monetizarlo de esa manera, no creo que los resultados sean muy diferentes. Hay una cosa muy interesante sobre todos estos paradigmas científicos, y es que hay muchas personas que se los están apropiando, que están intentando comprenderlos por su lado, que están intentando producir desde lo micro, desde las pequeñas comunidades, avances para que sean de dominio público. Eso es muy interesante. Porque pues digamos que el dominio público tiene algo, y es que pues está siendo visto por todos. Todos podemos decir algo sobre eso. En cambio, estas tecnologías propietarias están escondidas y los intereses están escondidos. Pero pues lo de CRISPR es terrible. Por ese lado, y muy positivo, porque vamos a vivir como 150 años. Sí. Y no sé si tan positivo. No, pues que no me da 150 años. Además en el mundo que estamos haciendo, pero bueno. Hablando como de
de esa parte, digamos, eh, del open source o del dominio público, pues sería chévere si con eso introducen, pues que le hacemos introducción a lo que trajiste. Ah, sí. Estaría chévere. Ujú. Entonces, eh, digamos, ya últimamente hemos estado recogiendo muchos datos, escuchando fuera de nuestras frecuencias auditivas y viendo más allá como de el espectro visible. Y pues aquí no hay nada biológico, ni pues no podemos hacer como ningún ejercicio de escucha biológico, pero podemos escuchar el espectro electromagnético, ¿sí? Y es muy interesante ver, bueno, si estuviéramos afuera sería más chévere, pero ver toda la información que hay ahí flotando y todas las fluctuaciones y todas las señales que hay. Y pues, uno no es consciente de eso, pues así, sin nada, sin aumentar como sus sentidos de ninguna manera. Y sí, era como para hablar como, son datos y los datos pueden informar estéticamente también. Y para hacer narrativas, que es lo que hacemos. Ujú. ¿Lo quieres? Sí. ¿Lo ponemos? Se lo va a aprender. De hecho, estaba aquí todo el día. Eso suena muy interesante, pero no es tan interesante. Escucha. Ah, no, sí, es interesante. Yo lo había dejado en una emisora, que por la demodulación sonaba pues muy chévere, pero uno le ampliaba el filtro y sonaba pues la música y las cosas, pero no, esto es otra cosa. Bueno, el que quiera pueden ir a manejarlo, el que quiera pueden ir a ver esto, lo que sea, de verdad. Si alguien lo quiere manejar, lo puede manejar. Es muy sencillo. Sí, no hay mucho. Entonces, mira, tú te estás moviendo así, yendo de la menor frecuencia a la mayor frecuencia, y acá tú estás viendo lo que hay en esta frecuencia, y esto es una medición de tiempo, ¿sí? Esto es la medición que... Sí. Entonces, si tú le das clic ahí, a ver, una emisora. Ajá. Y si le puedes aumentar acá, entonces ahí aumentas en millones, y acá en miles, ¿sí? Mira, y acá le puedes hacer clic porque ahí hay algo. Ponlo ahí en la mitad. Y le puedes cambiar aquí la modulación. Entonces nos dice WFM, es FM de banda ancha. Puedes poner AM a ver qué es. Y cambiar otra vez la modulación. Ponle LSB. A ver. Entonces, sí, todas esas son pues señales que están por ahí que vienen dentro de una frecuencia que las carga, una carrier frequency. Y después, con diferentes técnicas de modulación, pero a través de software, aquí uno puede decodificar esas señales que vienen ahí. Y puedes venir acá. Y le puedes agregar. Ah, bueno, esta no se puede agregar el filtro. No. ¿Cómo hicieron ahí? Mira, puedes poner FM otra vez. O AM. Se pone. Y si te acercas ahí, ¿viste que se hace eso? Hazle clic, muévelo. Ah, no, pero. Ah, no, mentira. Si le acercas acá, acá. Ahí lo pega grande es el filtro. Ok.